¿Alguna vez has sentido que ya no puedes más? Que el peso de la vida se vuelve tan grande que apenas puedes respirar, que las oraciones se ahogan en tu garganta y el silencio de Dios parece ensordecedor. Tal vez te has preguntado, con lágrimas en los ojos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué siento que no me escuchas? Y en ese momento de quebranto, cuando sientes que todo se derrumba dentro de ti, justo ahí, es cuando Dios empieza a hablarte de una manera que jamás imaginaste. Porque sí, Dios habla. Pero no siempre lo hace en el ruido del mundo, ni en los gritos de tus pensamientos, ni en las voces que te rodean. A veces te habla en el cansancio, en el vacío, en esa sensación de haber llegado al límite. Y aunque no lo parezca, ese límite no es el final, es el lugar donde Dios empieza a obrar. En este mensaje, vamos a descubrir cómo Dios se comunica contigo en esos momentos en los que crees que ya no puedes seguir. No a través de milagros visibles o grandes señales, sino en lo más íntimo de tu alma, donde el dolor se convierte en un lenguaje celestial. Aprenderás a reconocer su voz en medio del caos, a entender que incluso el silencio tiene propósito y que cuando todo parece perdido, en realidad estás más cerca que nunca de escuchar la respuesta que esperabas. Muchos hombres y mujeres en la Biblia también llegaron a ese punto de quiebre. David lloró hasta quedarse sin fuerzas, Job perdió todo lo que amaba, Moisés se sintió incapaz de seguir adelante y Elías pidió a Dios que le quitara la vida porque no soportaba más. Pero fue ahí, en ese momento en que el alma se rinde, cuando Dios se reveló con mayor poder. No para destruirlos, sino para reconstruirlos desde adentro. Y si tú estás viviendo algo parecido, si sientes que tu fe se apaga, que tu esperanza se desvanece o que las oraciones ya no salen con la misma fuerza, este mensaje es para ti. Porque lo que estás sintiendo no es abandono, es el inicio de una conversación divina. Es la voz de Dios susurrando, quédate, no te rindas, aún tengo algo que decirte. Quédate hasta el final de este video, porque en los próximos minutos entenderás cómo Dios puede hablarte incluso a través del silencio, del dolor y de la espera. Cada palabra que escucharás fue inspirada para recordarte que no estás solo, que incluso cuando todo parece oscuro, el cielo sigue trabajando a tu favor. Dios no te ha olvidado. Él está usando este momento, justo este, para enseñarte a reconocer su presencia en medio de tus lágrimas. Porque a veces la voz de Dios no se oye con los oídos, sino con el corazón quebrantado que decide seguir creyendo. Él no se ha ido. Está hablándote ahora, a través de este mensaje. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Dios, háblame en medio de mi dolor, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite sentir que Dios sigue hablando. Estamos aquí para escuchar juntos la voz de Dios, esa voz que sana, transforma y levanta lo que el mundo creyó que ya estaba perdido. Porque hoy, mientras miras este video, no lo olvides, Dios te está hablando. Hay momentos en la vida en los que el alma simplemente se quiebra. No porque haya dejado de creer, sino porque ha cargado tanto durante tanto tiempo, que ya no encuentra fuerzas para seguir. Es ese punto en el que la fe se mezcla con el cansancio, las oraciones se vuelven suspiros, y la mente solo repite, Señor, ya no puedo más. Si alguna vez te has sentido así, estás a punto de descubrir algo que cambiará tu manera de ver las pruebas,
cuando tú llegas al final, Dios recién empieza. Dios conoce el peso que llevas, la carga que disimulas cuando sonríes frente a los demás, el silencio con el que duermes cada noche esperando una respuesta que no llega. Él lo ve todo. Y aunque a veces parece guardar silencio, no es porque haya cerrado los oídos, sino porque está usando ese mismo dolor para hablarte en un idioma que solo el corazón roto puede entender. Mira la historia de Elías. Era un profeta de Dios, alguien que había visto con sus propios ojos milagros extraordinarios. Había hecho descender fuego del cielo, había derrotado a los falsos profetas y demostrado el poder del Dios verdadero. Pero después de todo eso, se quebró. Huyó al desierto, agotado, con miedo, sin esperanza, y se sentó bajo un árbol a esperar la muerte. Dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Primera de Reyes 19, versículo 4. Elías no estaba siendo débil, estaba siendo humano. Había dado todo, pero su alma ya no podía más. Y sin embargo, fue justo ahí, en ese punto de agotamiento, donde Dios habló. No a través de truenos, ni de un terremoto, ni del fuego, sino a través de un susurro apacible. En el silencio del desierto, Dios no lo reprendió por rendirse, lo sostuvo con ternura, le dio pan y agua, y le recordó que aún había propósito para su vida. Ese susurro fue suficiente para levantarlo y hacerlo seguir. Cuando llegas a ese momento en el que sientes que ya no puedes, Dios no te abandona, te cambia de método. Deja de hablarte con palabras y empieza a hablarte con señales. Tal vez un abrazo inesperado, una canción que te toca el alma, una frase en medio de la desesperación que parece venir directamente del cielo. Porque cuando tus fuerzas se agotan, su voz se hace más suave, más clara, más íntima. Hay veces que Dios permite que llegues al límite no para destruirte, sino para detenerte. Porque cuando tienes todo bajo control, apenas escuchas su voz. Pero cuando ya no puedes, cuando estás roto, tu corazón se vuelve tierra fértil para la semilla del cambio. Y Dios planta ahí lo que transformará tu vida. Tal vez llevas tiempo luchando solo. Has intentado mantenerte firme, ser fuerte, sonreír, pero en tu interior sientes que algo se apaga. Has preguntado: ¿dónde estás, Señor? Y esa pregunta, lejos de ser una falta de fe, es una oración profunda. Es el alma buscando a su Creador, pidiendo un encuentro real. Y créeme, ese encuentro llega. Dios no se presenta siempre con milagros visibles. A veces aparece en lo cotidiano, cuando menos lo esperas. En el momento en que piensas que todo está perdido, algo pequeño sucede, y lo sabes, fue Él. No necesitas una señal del cielo para saber que te ha hablado, porque lo sientes en tu espíritu. Recuerda esto: los grandes llamados nacen del quebranto. Moisés fue llamado después de huir al desierto. José fue exaltado después de ser traicionado. David fue coronado después de ser perseguido. Y tú, ahora mismo, estás siendo preparado. No estás siendo olvidado, estás siendo afinado. Lo que hoy duele tanto, mañana será el testimonio que edifique a otros. Cuando el alma ya no puede más, Dios no se aleja, se acerca. Pero no de la forma que esperas. Él se acerca con silencio, con consuelo invisible, con esa paz que llega sin explicación. Tal vez no cambie la situación de inmediato, pero cambia tu manera de mirarla. Y eso lo cambia todo. Hay algo que debes entender: tu límite no es un error, es una cita divina. Cuando ya no puedes más, es porque estás en el punto donde Dios empieza a trabajar de verdad. En Isaías 40, versículo 29 está escrito:
Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esa promesa no es una metáfora, es una realidad. Dios no se olvida del que clama desde el fondo, del que ya no tiene palabras. Él responde al corazón que se rinde. Si hoy te sientes al borde, si tu oración se ha convertido en lágrimas, si ya no encuentras sentido a lo que estás viviendo, no temas. No es el fin. Es el principio de una nueva conversación entre tú y Dios. Una conversación que no necesita palabras, porque Él ya ha escuchado cada pensamiento que no pudiste decir. A veces creemos que Dios habla solo cuando nos da lo que pedimos. Pero su voz también está en lo que nos quita, en lo que no permite, en lo que demora. Él no se calla por crueldad, se calla porque está obrando. Y mientras tú lloras, Él prepara lo que todavía no puedes ver. Piensa en esto, cuando un niño se cae, llora. Pero el padre no lo reprende, lo levanta, lo limpia y lo abraza. Así actúa Dios contigo. Él no se aleja porque estás roto, se acerca porque ese dolor es el lugar donde puede tocarte más profundamente. Él no te pide que seas fuerte, solo que no te rindas. La fe no siempre se mide por cuánto sonríes, sino por cuánto resistes cuando todo dentro de ti grita que te rindas. Porque aunque no lo sientas, Dios sigue hablando. Y su voz en este momento te dice, no estás solo. No se acabó. Estoy aquí, y lo que viene será mejor que lo que perdiste. Puede que hoy no lo entiendas, pero pronto mirarás atrás y dirás, era necesario. Dios estaba conmigo, incluso cuando no podía sentirlo. Porque cuando el alma ya no puede más, el cielo empieza a moverse. Y cuando ya no tienes palabras, el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos que no pueden expresarse con voz humana. Esa es la promesa, cuando tú callas de cansancio, Dios habla por ti. Cuando tú caes, Él te sostiene. Y cuando tú crees que todo terminó, Él abre un nuevo comienzo. Así te habla Dios cuando ya no soportas más, con ternura, con silencio, con poder. Porque Él no necesita gritar para hacerse escuchar, basta con un susurro, y todo tu mundo vuelve a tener sentido. ¿Te ha pasado que oras, clamas, haces todo lo que sabes hacer, y aún así, nada cambia? ¿Has tenido noches donde el cielo parece cerrado y las respuestas no llegan, por más que te esfuerzas en creer? Ese silencio de Dios puede doler más que cualquier palabra. Es un silencio que inquieta, que hace dudar, que te lleva a pensar si acaso hiciste algo mal. Pero lo que muchos no entienden es que el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Cuando Dios calla, no es porque te haya olvidado, sino porque está enseñándote a escuchar con el corazón y no solo con los oídos. Está trabajando en lugares que tú no puedes ver, resolviendo batallas que ni siquiera sabes que existen. Y ese silencio, que parece vacío, en realidad está lleno de propósito. Job lo vivió en carne propia. Era un hombre justo, íntegro, alguien que caminaba de la mano de Dios. Pero de repente, su mundo se derrumbó. Perdió su familia, sus bienes, su salud, y en medio de todo eso, Dios guardó silencio. Job clamó, lloró, preguntó por qué, Señor, y no obtuvo respuesta. Durante mucho tiempo no escuchó ni una sola palabra del cielo. Pero aunque no escuchaba a Dios, Dios seguía escuchándolo a él. A veces confundimos el silencio de Dios con su ausencia, pero en realidad, es el escenario donde se fortalece la fe verdadera. Cuando no hay señales visibles, cuando ya no hay emoción, ni promesas nuevas, solo queda una cosa, confiar. Y esa confianza silenciosa es la que transforma el alma. Job no entendía lo que estaba pasando, pero aún así dijo, aunque él me mate, en él esperaré.
Job 13, versículo 15. Esa fue su forma de decir, no te escucho, pero sé que estás aquí. Dios no siempre responde rápido, porque su meta no es tranquilizarte, sino transformarte. Su silencio no busca castigarte, busca madurarte. Cuando todo está quieto, cuando parece que nada se mueve, es cuando Él está construyendo algo más profundo en tu interior. En esos momentos, no está hablando a tus oídos, sino a tu carácter. Te está enseñando a no depender de sensaciones, sino de convicciones. Mira a David. Él también conoció ese silencio. En el Salmo 13 clama, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Es el grito de alguien que siente que el cielo se cerró. Pero si sigues leyendo, verás que, a pesar de su angustia, termina diciendo, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmo 13, versículo 5. David aprendió que el silencio de Dios no significa abandono, sino que es el proceso donde la fe se vuelve firme. En el silencio, Dios no deja de trabajar. A veces Él calla porque si hablara demasiado pronto, podrías rendirte antes de tiempo. Podrías adelantarte a lo que Él está haciendo y arruinar el proceso. Su silencio es una protección. Es la manera que tiene de decirte, confía en mí aunque no entiendas nada. Piénsalo así, cuando un maestro está tomando un examen, guarda silencio. No porque haya dejado de estar en el aula, sino porque es el momento en que el alumno debe demostrar lo que ha aprendido. Dios hace lo mismo contigo. Su silencio no significa que te haya dejado solo, sino que está viendo cómo reaccionas. Está esperando ver si confías, si perseveras, si sigues creyendo cuando no hay emoción. Abraham también conoció el silencio. Dios le prometió una descendencia, pero pasaron años y nada sucedía. No había señales, ni nuevas promesas, solo el paso del tiempo. Y sin embargo, Abraham siguió creyendo. No porque tuviera pruebas, sino porque tenía fe. Creyó contra toda esperanza. Y cuando el tiempo fue perfecto, Dios cumplió su palabra. El silencio fue solo la antesala del milagro. Hay silencios que no significan olvido, sino preparación. Dios calla para darte espacio a crecer. Calla para que aprendas a caminar por fe y no por vista. Calla para que descubras que su presencia no depende de tus emociones. Y cuando finalmente aprendes eso, su voz vuelve, más clara, más fuerte, más dulce que nunca. A veces Dios calla porque estás rodeado de tanto ruido que no podrías escucharlo si hablara. Hay ruido de ansiedad, de miedo, de pensamientos que no se detienen. Él necesita que todo eso se apague para poder hablarte. Por eso te lleva al silencio, porque solo en el silencio el alma se aquieta lo suficiente para oír su voz. En Salmos 46, versículo 10 está escrito, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es pasividad, es confianza. Es aprender a detener la mente, el miedo y la desesperación, y reconocer que, aunque tú no puedas hacer nada, Dios sí puede. El silencio no es un castigo, es una invitación a descansar. Cuando Dios guarda silencio, a veces también está probando tu perseverancia. Quiere saber si seguirás orando, aunque no sientas nada. Si seguirás buscando, aunque no veas resultados. Si seguirás creyendo, aunque todo te diga que no vale la pena. Y cuando lo haces, cuando eliges permanecer, el cielo se abre. Porque lo que mueve a Dios no son las lágrimas, sino la fe que sigue creyendo incluso en medio del vacío. Jesús mismo vivió ese silencio. En la cruz, gritó, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Durante ese momento, el Hijo de Dios experimentó lo que es no sentir al Padre. Pero incluso en ese silencio, el plan de redención estaba cumpliéndose. En ese aparente abandono, Dios estaba salvando al mundo. Lo mismo sucede contigo, cuando no lo sientes, Él sigue obrando, cuando parece que no te escucha, Él está cambiando algo en tu historia. Hay silencios que son necesarios para revelar quién eres realmente. Cuando Dios calla, saca a la luz tu verdadera fe. No la fe que depende de emociones o milagros, sino la fe que se sostiene solo en su palabra. Esa fe que dice, aunque no te vea, seguiré caminando. Aunque no me hables, seguiré confiando. Aunque no me respondas hoy, seguiré esperando en ti. Y es ahí, en ese punto, cuando el silencio se transforma en una revelación. Porque te das cuenta de que no necesitas escucharlo todo el tiempo para saber que está contigo. Empiezas a reconocer su presencia incluso cuando no hay palabras. Te das cuenta de que ese silencio te hizo más fuerte, más maduro, más parecido a Cristo. Dios no está en silencio para castigarte. Está en silencio para prepararte. Está moldeando tu corazón para que aprendas a confiar, a madurar, a ver más allá de lo visible. Cuando sientas que no te responde, no pienses que te ha abandonado. Piensa que está probando tu capacidad de creer sin sentir, de seguir sin entender, de amar sin recibir nada a cambio. Y cuando pase ese tiempo de silencio, entenderás que fue una de las etapas más sagradas de tu vida. Porque ahí aprendiste a caminar de la mano de Dios, incluso sin escuchar su voz. Aprendiste que la fe no siempre necesita una respuesta, porque a veces el silencio de Dios es la respuesta. Así que si hoy estás en medio del silencio, no temas. No es ausencia, es presencia encubierta. No es castigo, es amor en proceso. No es indiferencia, es una forma diferente de hablar. Dios te está diciendo, confía. Estoy aquí, aunque no lo sientas. Estoy trabajando, aunque no lo veas. Estoy contigo, aunque no me oigas. Y cuando llegue el momento perfecto, ese silencio se romperá con una palabra clara, con una respuesta divina, con un milagro que hará que todo tenga sentido. Entonces entenderás que ese silencio no fue un vacío, fue una semilla. Una semilla que germinó en medio de tu fe y que ahora florece en la certeza de que Dios nunca, nunca te dejó. Cuando todo se derrumba, cuando las lágrimas se vuelven el único idioma que puedes hablar, cuando ya no tienes fuerzas para orar, es ahí donde Dios comienza a hablarte de una manera diferente. No lo hace desde lo alto, ni a través de truenos o visiones, sino desde dentro, en lo más profundo de tu quebranto. Su voz no resuena en el aire, resuena en tu alma. El quebranto no es el final, es el lenguaje secreto de Dios para los corazones que ya no pueden fingir fortaleza. A veces creemos que Dios solo nos habla cuando estamos bien, cuando tenemos fe, cuando todo parece en orden. Pero Él también habla en el caos, en la ruina, en el llanto que no puede expresarse. Porque cuando tu corazón se rompe, el ruido de tu orgullo se apaga y su voz puede entrar. Dios no desperdicia el dolor. Él usa cada herida como una carta escrita desde el cielo y cada lágrima como una oración silenciosa que llega directo a su trono. Hay palabras que solo puedes entender cuando has sufrido. Y hay verdades que solo puedes escuchar cuando estás roto. Por eso, cuando el quebranto llega, no es castigo, es revelación. Mira la historia de María Magdalena. Era una mujer rota, marcada por el pasado, juzgada por su entorno, pero fue precisamente ella quien escuchó la voz del resucitado primero. Mientras lloraba frente a una tumba vacía, pensando que todo había terminado, escuchó su nombre,
María. En ese instante, la tristeza se convirtió en encuentro. Jesús le habló en el momento más oscuro de su vida, y una sola palabra cambió su historia para siempre. Así actúa Dios, espera a que se apague el ruido del mundo para hablarte al corazón. Cuando estás quebrado, cada palabra de Dios se vuelve vida. Y esa voz no siempre llega como esperas. A veces se presenta como una paz inexplicable que te envuelve sin razón. Otras veces llega en forma de una palabra que escuchas justo cuando estabas por rendirte. No es casualidad, es el cielo respondiendo. El quebranto es el taller donde Dios reconstruye lo que el dolor destruyó. Pero no lo hace rápido, lo hace perfecto. Porque mientras tú solo quieres salir de la tormenta, Él quiere transformarte dentro de ella. En Isaías 57, versículo 15, Dios dice: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso significa que cuando estás roto, estás en el lugar exacto donde Dios habita. No huyas de tu quebranto. No lo niegues, no lo disimules, no lo escondas. Permítele a Dios entrar ahí, en ese punto donde duele. Porque mientras tú intentas tapar las grietas, Él quiere llenarlas con su presencia. Lo que tú llamas ruina, Él lo llama terreno fértil. Tal vez pienses, ¿por qué Dios permite que sufra tanto? Pero la pregunta correcta no es esa, sino, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Porque lo que hoy te rompe, mañana te hará reconocer su voz con más claridad. La herida se convierte en el oído espiritual que antes no tenías. Cada golpe te hace más sensible, más consciente, más dependiente de Él. Piénsalo por un momento. El oro se purifica en el fuego, el diamante se forma bajo presión, y el corazón que refleja la voz de Dios se moldea en medio del quebranto. Es ahí donde aprendes que la fe no es decir todo está bien, sino decir todo duele, pero confío igual. Pedro también conoció el quebranto. Había jurado que nunca negaría a Jesús, pero cuando el miedo lo dominó, lo negó 3 veces. Después, lloró amargamente. En ese llanto, en esa vergüenza, Pedro se derrumbó. Pero fue precisamente ahí, después del quebranto, cuando Jesús lo buscó. No para juzgarlo, sino para restaurarlo. ¿Me amas?, le preguntó 3 veces. 3 veces, para sanar las 3 negaciones. En ese diálogo, Dios no gritó, no condenó, habló con ternura. Porque así es la voz de Dios cuando te encuentra roto, no acusa, reconstruye. Cuando Dios te habla en medio del quebranto, no te exige, te abraza. No te recuerda tus errores, te recuerda tu propósito. Y aunque tu corazón esté hecho pedazos, Él lo toma con cuidado, lo sana con amor y lo devuelve más fuerte que antes. A veces el quebranto también llega para callar las voces equivocadas. Esas que te decían que no podías, que no servías, que no valías nada. Dios permite que se rompa lo falso para que se escuche lo verdadero. Porque cuando el alma se quiebra, ya no hay máscaras. Solo queda la verdad. Y la verdad es que sigues siendo amado, incluso en tus ruinas. Cuando todo dentro de ti grita, no puedo más, el cielo te responde, si puedes, porque yo estoy contigo. Cuando piensas que perdiste todo, Dios susurra, aún tienes lo más importante, mi presencia. Y cuando crees que estás solo, Él te dice, yo nunca me fui. Esa es la voz de Dios en medio del quebranto, no promete ausencia de dolor, pero sí garantiza su compañía. En medio de tu oscuridad, Dios no se aleja, se sienta contigo. No para quejarse contigo, sino para recordarte que ese lugar donde lloras será el mismo desde donde te levantarás.
Él no te pide que seas fuerte, te pide que seas sincero. Porque un corazón sincero toca el corazón de Dios más que 1000 oraciones vacías. Mira cómo Jesús actuó con los quebrantados. Nunca los rechazó, nunca los juzgó. Tocó a los leprosos, perdonó a los culpables, lloró con los que sufrían. Porque en cada herida humana, Él veía una oportunidad para revelar su amor. Si estás quebrado hoy, no lo veas como un castigo. Míralo como una cita divina con el Dios que reconstruye vidas. Tal vez este quebranto no desaparezca mañana, pero servirá para abrir tus oídos espirituales. Servirá para que, cuando escuches su voz, no la confundas con ninguna otra. Porque hay cosas que solo el dolor enseña. Y una de ellas es a reconocer la voz de Dios. Dios no te habla desde lejos, te habla desde dentro del dolor. Lo hace con calma, con ternura, con paciencia. Sus palabras son como bálsamo en una herida abierta. No la cierra de golpe, la sana con cuidado. Te recuerda que lo que hoy duele, mañana será parte de tu testimonio. No te desesperes por salir del quebranto. Aprende a escuchar dentro de él. Pregunta, Señor, ¿qué quieres decirme aquí? Y verás que en medio de ese silencio lleno de lágrimas, algo empieza a cambiar. No es tu circunstancia lo primero que cambia, eres tú. Y cuando cambias tú, todo a tu alrededor empieza a alinearse. Dios te está hablando ahora mismo, a través de tu proceso, de tu dolor, de tu cansancio. No dejes que el miedo te haga pensar que no está. Está tan cerca que incluso en tus suspiros Él escucha oración. Cuando el alma se rompe, la voz de Dios se hace más clara. Porque ahí ya no hay distracciones, no hay ruido, no hay orgullo. Solo tú y Él. Solo la verdad. Solo el amor. Así que no huyas de ese quebranto. Abrázalo y dile, Dios, si este dolor es el canal por donde me hablas, enséñame a escuchar. Y Él lo hará. Porque cuando el alma se rinde, el cielo responde. Y en esa rendición, descubrirás que el quebranto no fue tu fin, fue el comienzo de tu nueva conversación con Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que ciertas cosas te duelan tanto? ¿Por qué no interviene antes? ¿Por qué deja que atravieses ese proceso que parece interminable? Tal vez crees que Dios habla solo a través de sueños o de milagros, pero la verdad es que una de las maneras más poderosas en las que Él se comunica contigo es a través del dolor. El dolor tiene una voz. No grita, no se explica, pero enseña. Y aunque al principio cuesta aceptarlo, muchas de las lecciones más profundas de la vida vienen envueltas en lágrimas. Dios no causa cada herida, pero usa cada una para moldearte, para purificarte, para acercarte más a Él. Cada lágrima tiene propósito. Cada pérdida tiene enseñanza. Cada frustración lleva dentro una palabra divina. Piensa en José, aquel joven con sueños grandes y un corazón lleno de fe. Dios le había mostrado un futuro glorioso, pero antes de verlo cumplido tuvo que pasar por el pozo, la traición, la esclavitud y la cárcel. Su vida parecía ir en dirección opuesta a la promesa, pero Dios estaba hablando a través de cada etapa. En cada lugar donde José fue herido, Dios estaba enseñándole a depender solo de Él. Si José no hubiera pasado por el dolor, no habría aprendido a interpretar los sueños de otros, ni habría conocido la gracia que se esconde en el sufrimiento. A veces Dios permite que atravieses el fuego porque sabe que ahí se purifica tu fe. Él podría librarte de la prueba, pero prefiere formarte en ella. Lo que hoy llamas pérdida, mañana lo reconocerás como dirección divina. Porque el dolor no solo cambia lo que sientes, cambia lo que entiendes. Te obliga a ver más allá,
a mirar desde los ojos de la fe. Moisés también escuchó a Dios a través del dolor. Cuando mató al egipcio y tuvo que huir al desierto, perdió todo lo que conocía. Pasó 40 años solo, cuidando ovejas, con el alma llena de culpa y el corazón cansado. Pero fue en ese desierto, en medio del silencio y la soledad, donde Dios le habló por primera vez desde una zarza ardiente. Si Moisés no hubiera pasado por el dolor de la caída, nunca habría estado en el lugar donde Dios lo llamó a liberar a su pueblo. Su fracaso fue el canal por el cual Dios le habló. Hay dolores que no entiendes hasta que el tiempo pasa. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que lo que parecía un final era en realidad una preparación. El dolor no fue un enemigo, fue un maestro. Dios habló a través de lo que te rompió, y esa voz te transformó. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, dice todas. Incluso las que duelen, incluso las que no comprendemos. Todo lo que Dios permite tiene una intención más alta que tu comprensión actual. Por eso, mientras tú ves sufrimiento, Él ve construcción. Mientras tú ves pérdida, Él ve propósito. Cuando Dios habla a través del dolor, no lo hace para castigarte, sino para revelarte algo que en tiempos de calma no podrías entender. Hay palabras que solo se pueden oír en el fuego. Cuando todo va bien, tu corazón se relaja, pero cuando el dolor llega, tu espíritu se despierta. En el sufrimiento, el alma se vuelve más sensible, más consciente de la necesidad de Dios. Mira a Jonás. Él quiso huir del llamado, y terminó dentro de un gran pez. En la oscuridad, sin aire, sin salida, comprendió lo que Dios estaba tratando de decirle desde el principio. No fue el viento, ni los marineros, ni el mar quien lo hizo cambiar. Fue el dolor. Fue la desesperación la que lo llevó a orar sinceramente, y solo entonces la historia dio un giro. Así también contigo, Dios no quiere verte sufrir, pero usa ese sufrimiento para que lo escuches sin distracciones. Porque cuando el corazón está herido, se vuelve más atento, más humilde, más dispuesto a entender. Y ahí, en medio del dolor, su voz se hace clara. Hay veces en las que Dios te habla a través de la pérdida. Te quita algo no porque quiera verte vacío, sino porque lo que tenías te estaba alejando de Él. Otras veces te habla a través de una puerta cerrada, para recordarte que no todas las oportunidades son bendición. Incluso en los retrasos, en las decepciones, en los no que te dolieron, había un mensaje escondido. Dios te estaba diciendo, confía, tengo algo mejor. Jesús mismo aprendió por medio del dolor. Hebreos 5, versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Si el Hijo de Dios fue perfeccionado a través del sufrimiento, ¿cómo no lo seremos nosotros? Cada lágrima derramada te acerca a una nueva revelación. Cada herida te enseña a escuchar con el corazón, no con la impaciencia. Cuando la vida te golpea, tu oración cambia. Ya no pides solo cosas, empiezas a pedir entendimiento. Ya no buscas explicaciones, buscas consuelo. Y ahí, sin darte cuenta, tu conversación con Dios se vuelve más pura, más real. Ya no hablas desde el orgullo, hablas desde la verdad. Y en ese tipo de oración, Dios se manifiesta con poder. Recuerda a Ana, la madre de Samuel. Ella lloraba día y noche porque no podía tener hijos. Su dolor era tan profundo que ni siquiera podía pronunciar palabras. Solo movía los labios, pero su corazón gritaba a Dios. Y fue ahí, en ese llanto sincero, donde el cielo respondió. De su dolor nació una promesa.
El niño que ella pidió con lágrimas se convirtió en un profeta que cambió la historia. Así obra Dios, transforma el llanto en propósito, la herida en llamado, la debilidad en testimonio. Si hoy estás pasando por algo que duele, no pienses que Dios está en silencio. Está hablándote justo a través de eso. Está moldeando tu fe, preparando tu carácter y limpiando tu corazón. El dolor no siempre se entiende, pero siempre enseña. Y cuando todo pase, mirarás atrás y dirás, ahora entiendo. Dios me estaba guiando. Verás que cada pérdida abrió una puerta más grande, que cada lágrima regó una semilla de fe, y que cada prueba reveló algo nuevo del corazón de Dios. El dolor no es eterno. Pero las lecciones que deja sí lo son. Y si aprendes a escuchar a Dios en medio del sufrimiento, descubrirás que incluso el llanto puede ser oración, que incluso la tristeza puede ser enseñanza, y que incluso la herida puede convertirse en ministerio. Así que no rechaces lo que duele. No apagues la voz de Dios solo porque habla desde el fuego. Él no está destruyéndote, está formándote. Y cuando el proceso termine, saldrás más fuerte, más sabio y más lleno de su presencia. Dios te está hablando ahora, incluso a través de tus lágrimas. Te está diciendo, esto también pasará. Y cuando pase, verás que todo tenía sentido. Porque cada herida sanada se convierte en una historia que glorifica a Dios. Y mientras tanto, aunque duela, aunque no entiendas, repite en tu corazón, Señor, no me dejes solo en este dolor. Si esto es parte de tu propósito, enséñame lo que quieres que aprenda. Esa oración, dicha entre lágrimas, tiene más poder que 1000 discursos. Porque Dios no resiste un corazón que se humilla y dice, háblame, incluso si lo haces a través del dolor. Esa es su forma de amarte, no siempre quitándote el peso, sino enseñándote a escuchar su voz mientras lo cargas. Y cuando entiendas eso, descubrirás que cada herida fue una conversación entre tu alma y tu Creador. La espera es una de las etapas más silenciosas y, a la vez, más reveladoras del trato de Dios. No hay ruido, no hay señales, no hay movimiento visible. Solo la fe puesta en una promesa que aún no se cumple. Es ese tiempo en el que el alma se pregunta, ¿cuánto más, Señor? Y, sin embargo, aunque parezca que nada está ocurriendo, es en la espera donde Dios habla más profundamente. Dios no se apura, pero tampoco se retrasa. Su tiempo no es el nuestro, y ahí está la primera gran enseñanza de la espera. Mientras tú crees que Él está tardando, en realidad está preparando el terreno. No se trata solo de que llegue lo que pediste, sino de que seas capaz de sostenerlo cuando llegue. Por eso, cuando parece que Dios está demorando, Él no está negando, está formando. Abraham entendió esto. Dios le prometió una descendencia, pero esa promesa tardó años en cumplirse. La espera fue larga, pesada, incluso dolorosa. En medio de ella, Abraham cometió errores, intentó adelantar el plan, quiso forzar el milagro. Pero al final, cuando ya no quedaban fuerzas humanas, cuando todo parecía imposible, Dios cumplió su palabra. ¿Por qué esperó tanto? Porque la fe de Abraham debía ser más fuerte que su deseo. Porque Dios no solo estaba preparando a Isaac, estaba preparando a Abraham. La espera revela qué tipo de fe tienes. Una fe que se impacienta y exige respuestas, o una fe que se aquieta y confía aunque no vea resultados. El que aprende a esperar en Dios descubre que la fe no es solo creer que Él puede hacerlo, sino confiar en que lo hará en el momento perfecto. Durante la espera, Dios habla en susurros. Te enseña a depender más de Él que de tus circunstancias. Te muestra que su silencio no es vacío, sino un espacio para que tu corazón madure.
Cada día que pasa sin respuesta no es un castigo, es una oportunidad para fortalecer tu confianza. Porque mientras tú esperas lo visible, Él está trabajando en lo invisible. Piensa en José cuando estuvo en la cárcel. Había interpretado sueños, había sido fiel y aún así fue olvidado. Pudo haberse rendido, pero permaneció confiando. Y un día, sin aviso previo, el faraón lo llamó y en cuestión de horas, su historia cambió por completo. Años de espera se resolvieron en un instante. Así actúa Dios, tarda solo hasta que llega el momento exacto. El problema es que durante la espera, tu mente se llena de dudas. Empiezas a pensar que algo falló, que Dios no te escuchó, que quizá te equivocaste de camino. Pero Dios no deja de hablarte en ese tiempo. Solo que su voz cambia de tono. Ya no te dice te daré, sino confía. Ya no te dice espera, sino sigue. Y esas dos palabras, confía y sigue, son la base de toda fe verdadera. En Isaías 30, versículo 18 está escrito: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Fíjate bien, no dice que tú esperas en Dios, sino que Dios espera por ti. Él también espera a que tu corazón esté listo, a que sueltes el control, a que entiendas que no se trata del cuándo, sino del quién. Dios te está diciendo algo mientras esperas: no te enfoques en lo que falta, enfócate en lo que estoy haciendo dentro de ti. Porque lo que Él construye en tu interior durante la espera vale mucho más que lo que estás pidiendo. Aprendes paciencia, humildad, obediencia y fe. Aprendes que la fe no siempre acelera los milagros, a veces te enseña a caminar despacio hasta ellos. Hay momentos en los que el cansancio te vence y crees que ya no puedes seguir. Pero justo ahí, en el borde de tu rendición, Dios susurra: sigue caminando. No te pide que corras, te pide que no te detengas. Porque cada paso de fe, por pequeño que parezca, te acerca más al cumplimiento de lo prometido. David también tuvo que esperar. Fue ungido como rey siendo joven, pero no se sentó en el trono de inmediato. Pasaron años de persecución, de huidas, de injusticias. Y, aún así, David nunca usurpó lo que Dios ya le había prometido. Esperó el tiempo divino. Por eso, cuando finalmente fue coronado, su corazón estaba listo para gobernar con sabiduría. Si hubiera tomado el trono antes, habría perdido más de lo que ganó. Eso es lo que Dios está haciendo contigo, preparándote para sostener lo que te prometió. Hay puertas que no se abren todavía porque tu carácter necesita madurar. Hay promesas que no se cumplen aún porque tu fe necesita afianzarse. No es que Dios no quiera bendecirte, es que no quiere que su bendición te destruya. La espera es una conversación silenciosa. Tú hablas con tus lágrimas y Dios responde con su paz. Y aunque no siempre lo notes, Él está presente en cada segundo. Está cuidando cada detalle, moviendo piezas invisibles, alineando personas y tiempos para que todo encaje. Jesús también esperó. Antes de comenzar su ministerio, pasó 30 años en anonimato. 30 años de preparación para 3 años de propósito. Dios no tiene prisa, porque lo eterno nunca se apura. Si Jesús esperó, ¿por qué tú no podrías hacerlo? El que confía en el plan de Dios no mide su fe por la rapidez de los resultados, sino por la profundidad de su entrega. En la espera también hay bendición. Es el momento donde aprendes a descansar en medio de la incertidumbre. Donde comprendes que la fe no siempre necesita respuestas, solo necesita presencia. Y esa presencia, aunque no la veas, está contigo ahora mismo. Quizás hoy te sientes estancado, como si nada avanzara.
Pero Dios quiere decirte, no estás detenido, estás siendo formado. La espera no es pérdida de tiempo, es inversión de propósito. Cada día que confías sin ver, estás construyendo una raíz espiritual más profunda. Y cuando llegue el momento, cuando el cielo diga ahora, todo lo que parecía retraso cobrará sentido. Verás que cada oración fue escuchada, que cada lágrima fue guardada, que cada día de espera fue una semilla de fe que finalmente floreció. Porque Dios nunca llega tarde. Llega justo cuando entiendes que no necesitas controlar nada. Llega cuando aprendes que su voluntad no es solo buena, sino perfecta. Llega cuando ya no estás buscando el milagro, sino al Dios del milagro. Así que, mientras esperas, no te desesperes. Ora, adora, confía. Habla menos y escucha más. No te enfoques en cuanto falta, sino en cuanto has crecido. Porque en el silencio de la espera, Dios no te ha olvidado, te está hablando, te está formando, te está preparando para algo mayor de lo que pediste. Y cuando ese día llegue, no solo recibirás lo que esperabas. Recibirás también una fe nueva, una paz inquebrantable y un corazón transformado. Porque lo que Dios hace mientras esperas, siempre vale la pena. Hay momentos en los que Dios no puede entregarte lo que le pides, hasta que aprendes a soltar. Porque mientras te aferras con miedo, mientras intentas controlar cada detalle, mientras fuerzas el resultado, Dios permanece en silencio. No porque no quiera bendecirte, sino porque su voz solo puede escucharse en un corazón rendido. Cuando sueltas, dejas espacio para que Él obre. Soltar no es rendirse, es confiar. Es decir, Señor, ya no puedo más con esto, pero sé que tú sí puedes. Es el acto más poderoso de fe, porque al hacerlo reconoces que no eres tú quien sostiene el plan, sino Dios. Y cuando lo entiendes, algo cambia, la ansiedad se convierte en paz, el miedo en descanso, y la duda en esperanza. Mira a Abraham en el monte Moría. Después de esperar años por el hijo prometido, Dios le pide que se lo entregue. Humanamente era inconcebible. ¿Cómo podría Dios pedirle que soltara lo más preciado que tenía? Pero Abraham obedeció. No porque entendiera, sino porque confiaba. Subió al monte con el cuchillo en la mano y el corazón roto, pero con la fe intacta. En el último segundo, Dios detuvo su mano y le mostró un carnero enredado en un arbusto. El sacrificio no era Isaac, era la confianza de Abraham. Y cuando la entrega fue completa, la voz de Dios se oyó clara: ahora sé que temes a Dios. Génesis 22, versículo 12. A veces Dios te pide lo mismo, que sueltes eso que amas, no para quitártelo, sino para comprobar si puedes amarlo a Él más que a lo que te da. Porque el mayor acto de fe no es esperar, es entregar. Soltar también significa aceptar. Aceptar que no tienes todas las respuestas, que no puedes controlar lo que otros hacen, que no siempre entenderás los tiempos de Dios. Pero cada vez que eliges soltar, Dios toma el control. Cada vez que dejas de insistir en tu manera, Él empieza a actuar a la suya. Y su manera, aunque parezca más lenta, siempre es más perfecta. Piensa en Moisés frente al Mar Rojo. Detrás de él, el ejército egipcio, delante, un mar imposible de cruzar. El pueblo entró en pánico. Pero Dios le dijo algo que parece contradictorio: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14, versículo 15. En otras palabras, suelta el miedo, deja de llorar, y confía. Y cuando Moisés levantó su vara, el mar se abrió. La respuesta no llegó cuando clamó, llegó cuando soltó. ¿Cuántas veces te has quedado paralizado, tratando de entender lo que solo se puede creer?
¿Cuántas veces te has aferrado a lo que duele, por temor a perderlo, sin notar que ese mismo miedo está impidiendo que Dios te entregue algo mejor? El milagro no ocurre mientras retienes, sino cuando sueltas. Jesús también lo demostró. En Getsemaní, mientras el peso del mundo caía sobre él, oró con lágrimas de sangre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26, versículo 39. Fue la oración más poderosa de la historia, no porque cambiara las circunstancias, sino porque entregó la voluntad. Jesús no huyó del propósito, se rindió a él. Y en esa rendición, la voluntad del Padre se cumplió. La salvación nació del acto de soltar. Dios te está diciendo lo mismo: suelta. Suelta esa preocupación que te quita el sueño. Suelta esa persona que no puedes cambiar. Suelta esa puerta que no se abre. Suelta la necesidad de controlar lo que ya está en mis manos. Porque mientras lo retienes, lo limitas. Pero cuando lo entregas, lo liberas. A veces soltar duele. Duele dejar ir una relación, una oportunidad, un sueño. Pero ese dolor es el espacio donde Dios planta algo nuevo. Porque cuando una mano se vacía de lo que ya no le sirve, queda libre para recibir lo que el cielo tiene preparado. Y lo que Dios da después de la entrega siempre supera lo que perdiste antes. El pueblo de Israel tuvo que soltar Egipto para encontrar la tierra prometida. Ruth tuvo que soltar su pasado para encontrar un nuevo destino junto a Booz. Pedro tuvo que soltar las redes para seguir a Jesús. Y tú también tendrás que soltar algo para ver lo que viene. No hay crecimiento sin desprendimiento. No hay voz de Dios sin silencio. No hay propósito sin rendición. Cuando sueltas, Dios comienza a hablarte con claridad. Te muestra que la paz no depende de tener el control, sino de confiar en quien lo tiene todo bajo control. Y lo que parecía pérdida se convierte en liberación. Hay algo que necesitas saber: mientras sigas aferrado al resultado que imaginas, no podrás oír la dirección que Dios quiere darte. Porque la fe no se sostiene en lo que ves, sino en lo que esperas. La verdadera fe no exige pruebas, solo confía. Tal vez hoy estás en ese punto. Has hecho todo, has orado, has esperado, pero nada cambia. Sientes que te estás desmoronando por dentro. Pero Dios te dice: suelta. Ya no luches contra lo que no puedes controlar. Déjame hacerlo yo. Y cuando tomas la decisión de soltar, el cielo empieza a moverse. La historia de Ana lo demuestra. Ella oró años por un hijo, y su dolor era profundo. Pero hubo un momento en que su oración cambió. Ya no pidió desde la desesperación, sino desde la entrega. Le dijo a Dios: si me das un hijo, lo entregaré a tu servicio. Y cuando soltó el deseo de tenerlo solo para sí, Dios respondió. Su hijo Samuel se convirtió en profeta, y su oración en testimonio. Eso es lo que ocurre cuando sueltas: tu oración se alinea con el propósito de Dios, y las respuestas llegan. No porque lo merezcas más, sino porque ya estás preparado para recibir sin depender. Soltar también es perdonar. Porque mientras mantienes el rencor, no puedes avanzar. Dios te dice: perdona, y déjame sanar lo que ellos rompieron. No se trata de olvidar, sino de dejar de cargar. Porque el perdón es otra forma de entrega, y solo cuando perdonas, el peso cae y la paz entra. Cuando sueltas, el alma respira. Dejas de correr detrás de lo que se fue y empiezas a ver lo que viene. Empiezas a reconocer la voz de Dios en cosas pequeñas, en una oración, en un amanecer, en un abrazo inesperado. Y entiendes que soltar no es perder,
es liberarte para seguir caminando. Dios no puede llenar un corazón que aún está ocupado con lo que ya terminó. Por eso, cuando Él te pide que sueltes algo, no está castigándote, está protegiéndote. Porque sabe que si te quedas aferrado, no tendrás espacio para lo nuevo. Así que respira, confía y suelta. Suelta esa preocupación, esa expectativa, esa necesidad de entenderlo todo. Dile a Dios, no entiendo, pero confío. Y verás cómo su paz empieza a ocupar el lugar que antes llenaba tu ansiedad. Porque la respuesta que tanto esperas no llega cuando te aferras, llega cuando sueltas. Cuando decides dejar que Dios sea Dios. Y en ese momento, lo que parecía imposible se abre, lo que estaba perdido se encuentra, y lo que dolía deja de tener poder sobre ti. Y entonces entenderás que la rendición no fue derrota, fue victoria. Porque soltar no es el final, es el principio del milagro. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Este mensaje no apareció en tu camino por accidente. Tal vez hoy estás cansado, confundido o con el corazón hecho pedazos. Tal vez ya no sabes cómo orar, ni qué palabras usar, porque todo lo que pedías parece haber quedado sin respuesta. Pero quiero que escuches esto, Dios no te ha olvidado. Está hablándote justo ahora, a través de todo lo que has vivido. Él te ha visto llorar en silencio, te ha visto levantar la mirada al cielo sin entender, y ha estado contigo incluso cuando no lo sentías. Porque aunque tus emociones te engañen, su fidelidad no cambia. Y si sientes que todo se derrumba, recuerda, lo que parece el final muchas veces es el principio de algo nuevo que Dios está construyendo en lo secreto. Tal vez hoy no escuches su voz como quisieras, pero eso no significa que no esté hablando. Dios no siempre se manifiesta con ruido o con señales visibles. A veces su voz llega disfrazada de calma, de descanso, de una certeza inexplicable de que todo va a estar bien. Y esa paz que no tiene explicación, es su respuesta. Dios no te habla para entretenerte, te habla para transformarte. Por eso, muchas veces su palabra no llega a los oídos, sino al corazón. Es un pensamiento que no esperabas, una persona que aparece en el momento justo, una situación que te obliga a detenerte y mirar al cielo. Así te habla Dios, con propósito, con amor, con precisión. Nada de lo que has vivido fue en vano. Todo tenía un mensaje oculto que hoy comienza a revelarse. Si estás pasando por el silencio, Él te está enseñando a confiar. Si estás viviendo el quebranto, te está enseñando a escuchar. Si estás en medio del dolor, te está enseñando a soltar. Porque cada etapa del camino fue diseñada para que su voz te encuentre. No para destruirte, sino para despertarte espiritualmente. Quizás en este tiempo Dios no quiere que hagas más, sino que descanses más. Que dejes de luchar con tus fuerzas y empieces a descansar en las suyas. Que entiendas que no todo depende de ti, porque cuando tú llegas al límite, Él comienza. Cuando tus manos se sueltan, su poder se activa. Cuando tu alma se rinde, su presencia se manifiesta. Y sí, puede que haya momentos en los que no entiendas nada. Pero la fe no fue creada para entender, sino para confiar. Aunque tus ojos no vean, aunque tu mente no comprenda, confía. Porque hay algo que Dios está haciendo detrás de lo que ves, algo que te sorprenderá cuando el tiempo sea el correcto. Dios está hablando a través de tus procesos, y su mensaje es este: no estás solo. No estás olvidado. Yo sigo aquí, y todo lo que viviste tenía sentido. No permitas que el miedo te haga dudar de su amor. No permitas que el silencio te haga olvidar su promesa. Porque aunque no lo veas ahora, Dios ya está obrando.
No subestimes los pequeños momentos en los que sientes paz, en los que tu corazón se calma sin razón. Esos instantes son evidencia de su voz susurrándote: confía, estoy contigo. Cuando Dios habla, lo hace con ternura, pero también con autoridad. Te habla para restaurarte, no para condenarte, para levantarte, no para señalarte. Mira atrás por un instante. Todo lo que creíste que te destruiría, en realidad te fortaleció. Cada pérdida, cada prueba, cada lágrima, fue una conversación entre tú y Dios. Tal vez no lo entendías entonces, pero ahora sabes que incluso en tus noches más oscuras, su presencia nunca se fue. Él ha estado hablándote desde el principio, solo que ahora tu corazón está listo para escuchar. Dios quiere que recuerdes algo: su voz no se apaga. Aunque te alejes, aunque dudes, aunque caigas, Él sigue hablándote. A veces con palabras, a veces con hechos, a veces con un simple silencio lleno de amor. Pero siempre, siempre, con propósito. Y cada vez que lo busques sinceramente, lo encontrarás. Hoy, mientras escuchas estas palabras, no estás oyendo una casualidad. Estás escuchando una respuesta. Una respuesta que te dice: no todo está perdido. Estoy haciendo algo nuevo. Puede que aún no veas la forma, pero pronto verás los frutos. Porque Dios nunca calla para siempre. Calla solo para crear algo mejor. Si hoy sientes que estás en medio de la tormenta, no corras, no huyas. Quédate quieto. Respira. Escucha. Porque en medio del viento, del ruido y del caos, hay una voz que te llama por tu nombre y te dice: no temas, estoy contigo. Esa voz no viene de este mundo. Viene del cielo. Viene de tu Padre. Así que no te rindas. No pienses que tus oraciones han sido ignoradas. No te desesperes si la respuesta tarda. La respuesta llegará, justo cuando sueltes, justo cuando confíes, justo cuando dejes de intentar hacerlo todo solo. Entonces lo verás: Dios nunca estuvo en silencio, solo estaba preparando el momento perfecto para hablarte con poder. Él está aquí. Contigo. En tus lágrimas, en tu cansancio, en tu búsqueda. Y hoy te repite una vez más: no estás solo. Nunca lo estuviste. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Dios, háblame en medio de mi dolor. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.